¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Rock and Roll, donde convergen aquellas personas que tienen una gran pasión por dos de las grandes creaciones de la humanidad, el fútbol como el deporte más bonito del mundo y el rock and roll como uno de los mejores géneros musicales de la historia. Les hablan Rafael Panfil y Rodri Rodríguez, sus anfitriones de este episodio, y la verdad es que estamos entrando en la etapa de post-depresión, post-mundial, donde ya ha acabado este torneo maravilloso, pero toca enfrentar la realidad y ya se viene otra vez el fútbol de selecciones. Y pues una de las incógnitas más grandes es qué va a hacer el club más grande de la historia del fútbol, el Real Madrid, luego de 2 temporadas sin títulos, para lo que ha traído a José Mourinho. Les tenemos un episodio lleno de información, de datos respecto a José Mourinho, algunas recomendaciones de álbumes de rock también bien interesantes, pero nos vamos a enfocar primero en el perfil de Mourinho y su historia, si es el indicado para el Real Madrid, cuáles podrían ser las tácticas del Real Madrid y el plan de Mourinho, y sobre todo cuáles podrían ser los errores que pudiesen hundir a Mourinho y su plan por arrasar con el Real Madrid, que es algo también perfectamente plausible. También cuál podría ser el manejo de vestuarios y egos que haga Mourinho en esta nueva etapa en el Real Madrid y cuáles podrían ser quizás algunos fichajes que faltan y pronósticos que hagamos para el Real Madrid. Entonces, Rafa, cuéntame, ¿qué José Mourinho? ¿Cuáles son tus sensaciones iniciales? El perfil de Mourinho, ¿cómo lo es? Hola Roy, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo también. Bueno, mira, a mí como fanático del Real Madrid me ilusiona bastante el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu. Creo que él tuvo una primera etapa muy destacable, ¿no? Ganando una liga, la liga de los récords, como él la llama, la liga de los 100 puntos, una Copa del Rey también en su primera temporada, en una, después de venir de una gran sequía de títulos y 3 semifinales de Champions, cuando el equipo Sí, tenía, recuerdo particularmente la semifinal contra pues, el Bayern Múnich ahí que terminó en penales. ajá, ajá, Una época muy es, destacada. Esa que, imagínate, si hubiese llegado a la final, o sea, se quedó a un paso todas esas veces, sí, hubiese sido aún más memorable. sí, yo todavía recuerdo el penal de Sergio Ramos, cómo lo mandó a la grada. Pero Sí, bueno, después la verdad que fue un muy buen cobrador de penales. Creo que ese fue un punto de inflexión en su carrera, la verdad. lo que hace el trauma, ¿no? Lo que hace el Lo que trauma. hace el Sergio Ramos trauma. llegó a su casa y seguro pues no pudo procesar el hecho de haber fallado. A la grada te quedaste corto, lo mandó a otra ciudad, lo sacó del país ese balón y ya Hay luego. una historia que cuenta Caranca, que era el asistente técnico de Mourinho en esa época, que dice que nunca había visto una persona como tan destrozada emocionalmente como Mourinho luego de esa semifinal, porque él sentía que esa era la Champions que él podía ganar con el Real Madrid. Pero bueno, Sí. más allá de esas duras derrotas en semifinal, creo que Mourinho sentó las bases para todo lo que vino después al Real Madrid, todos los éxitos que se cosecharon. Porque meter 3 semifinales al hilo y luego el siguiente año ganar la Champions y luego pasó un año y luego ganar 3 Champions seguidas, creo que, creo que no fue casualidad, y creo que el trabajo que él hizo desde dentro del club sentaron las bases para esos éxitos, la verdad. No, y creo que De también Mo- Mourinho logró algo interesante que es sacar lo mejor de Cristiano Ronaldo, aquella época en que competían cabeza a cabeza Cristiano Ronaldo y el Messi. Creo que pudiese ser algo similar con el caso de Mbappé, aunque Mbappé ya es una máquina de hacer goles, pero con Mourinho, Cristiano Ronaldo anotó 53 goles en el 2010 al 2011, 60 goles en el 2011 al 2012 y 55 goles del 2012 al 2013. No sé cómo ves aquella relación que tuvo Mourinho con Ronaldo o cómo podría ser ahora el tema Mbappé, pero creo que este es un factor importante también a tener en cuenta. sí, bueno, imagínate, 168 goles hizo Cristiano Ronaldo bajo las órdenes de Mou en 3 temporadas. 68 goles es la cantidad de goles que de repente hace un delantero en toda su carrera. Cristiano Ronaldo las hizo en 3 temporadas con José Mourinho. Mira, yo creo que una de las cosas que yo veo de José Mourinho, y entre todas las virtudes que tiene, es la virtud de poder potenciar jugadores.
bueno, ya la verdad que Cristiano Ronaldo es un buen ejemplo, aunque Cristiano Ronaldo es un jugador bastante potenciable, ¿no? Ya después no estando a las órdenes de Mourinho, igual mantuvo esa racha de goleador. Pero por lo menos tenemos jugadores como Di María, que era un jugador que venía del Benfica tras unas temporadas discretas, ¿no? Era como una promesa, pero cuando Di María llegó al Madrid, la gente se preguntaba, bueno, ¿y quién es este Di María? Y para mí Di María para la décima fue clave. Y clave fue la manera como José Mourinho lo puso a jugar a él, que tú no sabías si Di María era un centrocampista defensivo o Di María era un extremo. Se corría toda la banda, hacía ese desastre por Claro, la también, banda. también tienes la fortuna de contar con un jugador que es trabajador y es disciplinado y acepta las recomendaciones que le haga el entrenador, porque talentoso es, o sea, pudiese haber tenido de esos egos en que dice, no, yo juego por la banda y ya, y bueno, si eso era lo que decía, seguramente no iba a funcionar con Mourinho, pero como tú dices, pues se adaptaba a lo que le pedía el portugués. Claro, no, Di María es un jugador súper trabajador, de eso no tenemos ninguna duda, pero yo creo que sus inicios de ese cambio de mentalidad fue bajo las órdenes de Mourinho. También tenemos el caso de Benzema. Si bien Benzema tuvo su mejor temporada en registro de goles cuando ganó el Balón de Oro, antes de esa temporada, que fue su última temporada en el Real Madrid, la mejor temporada de Benzema había sido bajo las órdenes de Mourinho, marcando 35 goles en 52 partidos. Después de la ida de Mourinho, Benzema no tuvo una temporada igual hasta que llegó su temporada del Balón de Oro. Entonces, eso ya te dice también el nivel que tiene Mourinho de poder potenciar jugadores. Sí, 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 ¿no? Y es un entrenador con una historia increíble. Mourinho, pues, tiene un bagaje, logros, o sea, para mí una de las Champions más increíbles que se ha logrado en las últimas 3, 4 décadas fue la que consiguió con el Porto, o también otro logro impresionante que tuvo mítico fue con el Chelsea en la Premier League. Llegó a tener una liga en la que recibió nada más 16 goles, o sea, 16 goles en 38 partidos, o sea, tuvo 24 clean sheets, ¿no? 24 puertas a cero, entre otros tantos. O sea, no sé cuáles quisieras tú recordar entre tantos logros de la historia de José Mourinho. Mira, de los logros de José Mourinho, creo que yo me quedaría con dos principalmente. Uno con la Champions que ganó con el Porto, que me parece fantástico cómo llevó a ese equipo a ser campeón en una final inédita contra el Mónaco. ¿Quién se iba a imaginar que Porto y Mónaco iban a ser los finalistas de esa edición de Champions? Y Sí, con el triplete que logró con el Inter de Milán, para mí también fue un hito increíble, ¿no? Haberle ganado al Barcelona de Guardiola, con métodos, bueno, que pueden ser cuestionables para algunas personas, pero ganó. no, Pero pero lo más impresionante de esa Champions que ganó con el Inter, sobre todo estuvo en la semifinal. El mérito está que él le aguantó con uno menos. Yo recuerdo esa semifinal, sí, le expulsaron un jugador, qué sé yo, en el minuto 60 aproximadamente. sí, Y a estamos Thiago hablando del Motta. Barcelona nada más y nada menos de Pep Guardiola, que creo que eso fue lo que enamoró al Real Madrid a decir, este es el tipo que tenemos que traer para derrotar al Barcelona. Todo, y con eso pues pudo derrotar al Barcelona siempre muy claro con el orden defensivo y las transiciones ofensivas. Tenía un Maicon como lateral derecho que era muy rápido, muy ofensivo, muy físico. Creo que fíjate que tiene muchos paralelismos con precisamente Denzel Dumfries, ¿no? Que también es fuerte, físico. Y tenía un equipo bien organizado, pero que el triplete era algo inédito. Creo que ningún equipo italiano había conseguido alguna vez el triplete. Y bueno, ganar la Liga de Italia, la Copa de Italia y la Liga de Campeones, con un Inter que quizás no tenía una plantilla espectacular. Bueno, no, era bastante sólida, sí. O sea, tenía jugadores muy buenos. Sí, pero bueno, también La una verdad, plantilla que él consiguió armar, ¿no? Pase de llevarse, se llevó a Schneider del Real Madrid y le dijo, mira, ya no te quieren, aquí tú vas a hacer mi juego va a pasar por ti, porque eso sí tiene Mou, se mete en la cabeza de los jugadores y los hace sentir valiosos. Se llevó también a Samuel Eto'o y lo hizo compartir la delantera con Diego Milito y no hubo ningún tipo de problema.
O sea, él también tiene eso y ya varios jugadores lo han dicho, no, cuando Mourinho llegó a tal equipo, a mí me llamó, me dijo, mira, tú vas a ser importante de mi plan, yo te quiero para esto. Y eso creo que también los jugadores cuando se sienten importantes, creo que ahí es también cuando viene su mejor versión. ¿Y qué opinas Pero bueno, de la gente más que allá, dice que... Dale, dale. no, dime, cuéntame, la No, última te pregunto. ajá, pero claro, obviamente yo creo que el pico de su carrera para mí, sin duda alguna, es ese triplete con el Inter. Obviamente hizo cosas buenas en el Real Madrid, pero creo que el pico fue aquello que consiguió con el Inter. ¿Qué opinas tú de entonces los que dicen que, bueno, están trayendo un entrenador anticuado, un entrenador ya pasado de moda, un entrenador que se quedó en el aparato, ¿no? Porque eso es el argumento que pueden presentar muchas personas y fíjate que no estoy tan claro que sea verdad. Yo sí lo creo. Yo sí creo que, bueno, esa cima, bueno, quizás más nunca se puede alcanzar, ¿no? Ganar la Champions con el Porto, pues no se puede lograr porque tendrías que ganarla, qué sé yo, con un equipo de segunda división. Pero, ¿qué consideras respecto a quienes dicen, no, ya la mejor época de Mourinho pasó y no la puede traer de nuevo al Madrid? Yo no creo que Mourinho haya fracasado en sus andares futbolísticos después de haber salido del Real Madrid, que es lo que la gente se habla un poco en las redes, ¿no? Eh, a ver, empecemos. Primero se pasó por el Chelsea, donde ganó una liga y ganó una copa de la liga también. Luego estuvo en el Manchester United, que era un equipo que tenía 9 años sin ganar un título europeo desde Sir Alex Ferguson, que fue el último entrenador que había ganado un título europeo, y lo llevó a ganar la Europa League. Y también tenemos que poner en contexto cómo lo que fue el Manchester United tras la salida de Alex Ferguson de allí, cuántos entrenadores pasaron y cuántos títulos se consiguieron después de esa salida. Un equipo de un vestuario problemático también que tenía. Y Mourinho llegó trabajando tranquilamente, título europeo. Luego pasó por el Tottenham, que es verdad que con el Tottenham no le fue bien. También el Tottenham es un equipo que no ha ganado ningún título. Entonces se tuvo que ir Harry Kane al Bayern para poder ganar un título. Pero también tuvo problemas con los dueños porque no tenía, él quería priorizar Europa antes de la liga y para ellos la prioridad era la liga. Entonces por ahí tuvieron su desencuentro y lo votaron del equipo. Luego se fue a la Roma, que era un equipo que nunca en su vida había ganado un título europeo y ganó una Conference League con la Roma. Entonces, a ver, qué me vas a decir? Ok, es verdad, después de la Roma vino Fenerbahce, un año en el Fenerbahce no ganó nada, luego un año en el Benfica y tampoco ganó nada, pero son Sí, yo ahí dos lo que años diría, en primeras temporadas. Entonces, sí, pero yo yo lo no que veo diría que él haya ahí, fracasado, la verdad. no, con Benfica, no, yo creo que sí tienes que decir que con el Benfica fracasó, porque si tú una liga de Portugal no la ganas con uno de los tres candidatos, que son Sporting, Porto o Benfica, al menos no conseguiste algo extraordinario. Ok, quizás la palabra fracaso puede ser un poco fuerte, pero cuando eres uno de los tres candidatos, el mejor medidor o indicador de que fuiste un buen entrenador es que ganaste cuando tienes chance. No la ganó, pero logró algo curioso. No tuvo ninguna derrota en toda la temporada en la Liga de Portugal. Bueno, que no tener ninguna derrota no sirvió para ganar el trofeo, está bien, pero es algo curioso. Y lo otro que creo que es importante mencionar es que claramente hay quien quisiera minimizar y decir, no, con Roma lo que ganó fue la Conference League y con Manchester United lo que ganó fue la Europa League. Sí, pero ese era el trofeo que estaba compitiendo y el que le correspondía ganar. Entonces, Exactamente. claramente se nota que todavía logra tener resultados buenos en términos de copas, que claramente sabemos que los entrenadores coperos son aquellos que pueden plantear bien eliminatorias a dos partidos, que pueden motivar a los jugadores en partidos clave, hacer ajustes tácticos importantes. Y claramente eso es algo que vuelve a traer al Real Madrid como una amenaza creíble en Europa, con la plantilla que vamos a analizar más adelante, que tenemos espacio en el episodio, que está bastante fortalecida. Y a mí me queda la incógnita entonces de, bueno, ¿qué hará más en liga? Pero al menos en Copa Europea, me parece que otra vez una amenaza temible el Real Madrid, en el sentido de que tiene un entrenador que le gusta ganar partidos decisivos, que plantea bien partidos decisivos, y jugadores, bueno, como Mbappé, que también están hechos para ganar partidos decisivos. Entonces, creo que al menos a nivel de la Liga de Campeones de Europa,
otra vez el Real Madrid vuelve a ser temible, por decirlo de alguna forma. No es que haya dejado de ser una amenaza. Yo creo No quiero que herir sensibilidades, pero no era el mismo Real Madrid que se te paraba al frente y uno decía, no, ya estoy eliminado. yo Entonces, creo que el Real Madrid, pase lo que sí le esté yendo mal, yo creo que en Europa siempre tiene esa categoría de esa imposición hacia los rivales, de que siempre es candidato. sí, o sea, la camisa pesa como antes pesaba la de Brasil, pero hay momentos en que ni siquiera la historia te hace que te tiemblen las piernas de miedo, ¿no? Pero cuando es un equipo sólido, que además ataca bien, es donde empiezas a temer, ¿no? Entonces, antes de hablar específicamente de sus tácticas, ¿qué tal si hacemos una pequeña recomendación, un pequeño inciso musical, ya que aquí pues estamos quienes nos gustan el fútbol y el rock? No sé si hay algún álbum que recomiendes así a la audiencia, Rafa, así para Sí, escuchar. bueno, hay un álbum con el que estoy ahorita bien pegado, que tenía mucho tiempo que no lo escuchaba, hace poco lo escuché y ahorita estoy en loop escuchándolo. Mothership de Led Zeppelin. Tremendo álbum con unas piezas musicales increíbles, así que 100% recomendado. No, y John Bonham para mí el mejor baterista de la historia del rock. Bueno, todos son virtuosos en Led Zeppelin, una banda que me fascina escuchar. Yo lo que he estado escuchando recientemente también así es este álbum de Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness. Un álbum brutal, tiene éxitos como 1979, Tonight Tonight, Butterfly with Bullet Wings o incluso una canción así para drenar, así cuando estás molesto que se llama Ode to No One. Tiene cosas más sutiles, baladitas de rock, casi progresivo, rock alternativo, grunge. Es un álbum fantástico. Pero bueno, ya saben, para el que quiera escuchar un álbum buenísimo, Mothership de Led Zeppelin o Melancholy and the Infinite Sadness de Smash Pumpkins. Eh, Recomendaciones. Bien, ahora vámonos ya a la pizarra táctica. Vamos aquí a compartirla para empezar a analizar cuál podría ser el Real Madrid de Mourinho. Me avisa si la puedes ver. Este, Sí, si la estamos viendo. Ok, sí, el Real sí Madrid la estamos de viendo. Mourinho. Eh, yo lo que siempre le veo a Mourinho, históricamente le ha gustado jugar con un 4-2-1-3, por decirlo de alguna manera. Claramente aquí pudieran cambiar las figuras, hemos puesto quizás las principales, las que vienen por fichajes, pero lo que normalmente caracteriza a Mourinho es jugar con un... Él plantea los partidos de atrás hacia adelante. Él se plantea primero cómo Ujú. defender históricamente y luego qué puede hacer en el ataque, por lo cual no me extrañaría que él primero lo que se plantea es cuál va a ser su defensa de cuatro, cuál va a ser su doble pivote y luego cómo va a atacar. Eso como primera observación. No sé qué más destacarías tú, Rafa. Mira, yo te digo que este ha sido el 4-2-3-1 o 1-3, depende cómo lo quieras ver. Ha sido la alineación más utilizada por Mourinho en su carrera, salvo en el Porto y sus primeras temporadas con el Chelsea, donde jugó con un 4-3-3. Pero de resto, este siempre ha sido la alineación que ha utilizado y creo que ahorita en el Real Madrid también creo que es lo que vamos a ver. De la alineación que tenemos, a ver, Courtois, bueno, Courtois está lesionado, creo que el portero que vamos a tener en las primeras jornadas va a ser Lunin, pero bueno, igual sabemos que Courtois cuando una vez esté listo, será el portero titular sin ninguna duda. De la pareja de centrales tenemos en la pizarra táctica a Militao y a Konaté. Eh, la verdad que creo que cuentan con una rotación de centrales ahora mismo buena porque también tenemos a Rudiger y tenemos a Hausen por fuera y yo creería que mientras Militao se recupera, la pareja de centrales va a ser Rudiger con Konaté o Hausen hasta que veamos a Militao ya al 100%. Es lo que yo creería. Hay que ver qué tal se incorpora Konaté, aunque sinceramente su última temporada con el Liverpool a mí no me pareció tan destacable. Por los laterales con Cucurella y Dumfries, eso sí lo tengo claro, no veo a Alexander Arnold ganándole manteniendo el puesto, creo que Dumfries está Sobre todo un porque a nivel por Mourinho le encima. gustan los defensores que defienden bien. Y está claro que Alexander Arnold históricamente ha sido un lateral derecho con desatenciones en la defensa. De hecho, el Real Madrid ganó una Champions gracias a que Alexander Arnold no marcó a Vinicius en el gol que marcó Vinicius
en la final contra el Liverpool. Y claro, es un lateral muy bueno, que mete centros muy buenos, que hace cambios de balón fantásticos, que hasta puede jugar de mediocampista, pero en última instancia tú necesitas un lateral derecho que te bloquee al extremo izquierdo del otro equipo. Entonces, en ese Exactamente. sentido, Sí, Dumfries, que es fuerte, que defiende bien, que es rápido, y Cucurella, que es extremadamente incisivo, trabajador, que mete la pierna muy acertadamente y con mucha frecuencia, creo que ahí tienes unas bandas bien, bien defendidas. Son la envidia de otros equipos en Europa, por decirlo de alguna manera. sí. Y bueno, como ahí como suplentes de Cucurella tienes a Carreras o Mendy, que a mí Mendy es un lateral que me encanta como defiende, ¿no? Mete cuerpo, que es muy, muy difícil ganarle en cuerpo a Mendy. Carreras Sí. creo que quedó en deuda con su temporada anterior. Ya veremos si Mendy, creo que si Mendy está al 100 creo que indudablemente va a ser él el suplente de Cucurella. Ya veremos qué pasa con Carreras. Aquí es luego en la mitad de la cancha es donde se pone ya, se pone buena la situación porque aquí es donde literalmente puede pasar cualquier cosa. Muy bien, eso es lo que estás haciendo. Ese cambio ahí entre Bernardo Silva y Bellingham es muy posible. De hecho, yo lo veo así y te digo por qué. Porque Mourinho siempre en su sistema juega con un 10, pero con un 10 que es un 10 que trabaja mucho en defensa y un 10 que trabaja mucho en ataque. Creo que eso es lo que hemos visto en Bellingham y lo que vimos también ahorita, por ejemplo, en el Mundial, a Bellingham con Inglaterra. Bellingham, un jugador que trabajaba mucho en la mitad de la cancha por defensa y un jugador que llegaba mucho arriba también. Entonces, creo que el físico actualmente de Bernardo Silva, con la edad que tiene, no sé si le da para hacer ese 10 que necesita Mourinho, que trabaja tanto en defensa como en ataque. No, y además Entonces, que yo creo, creo que uno de los puntos débiles importantes que pues la fanática del Real Madrid y los analistas vienen mencionando es que desde la partida de Kroos y de Modric ha faltado precisamente ese creador de juego. Entonces, si bien Bernardo Silva es un jugador que podía driblar bien, cortar hacia adentro desde acá, creo que lo que viene a generar mayor valor es su capacidad de crear juego, su capacidad de mandar pases, su capacidad de mandarle un paso filtrado a Mbappé, al propio Bellingham, a Diomandé. Y sí, tal como tú dices, obviamente, la capacidad física de Bellingham sería como una especie de 10 box to box, ¿no? Como un 10 exactamente, todoterreno que a veces contribuye en defensa, pero cuando los de arriba, cuando los de arriba abran espacios, vayan hacia adelante, ¿quién va a llegar cuando esté marcado Mbappé y Diomandé o Vinicius tenga que ser un centro? Pues claramente Bellingham. Aunque bueno, también Valverde con su velocidad pudiese tener un perfil más o menos similar. Eso pudiese ser seguramente una variante táctica, perdón, que plantee Mourinho. Pero a principio, a priori, pareciera que al menos en el mediocampo, independientemente de que haya una variación o no, vendría a ser una combinación de Valverde, Silva y Bellingham, a menos que Chouameni pase a ser el defensivo 100%, permitiéndole un poquito más de libertad a Silva. Pero creo que tienes razón en el punto de que Bellingham sí pudiese ser ese 10 llegador que ataca, que tiene pegada, pero que también contribuye en defensa cuando se necesita. sí. Y el cambio natural que veo en Bellingham es Arda Güler, sin ninguna duda, que ahí Mourinho tiene un lindo problema porque la temporada de Arda Güler pasada me pareció una temporada magnífica, a pesar de que el equipo en general no rindió lo que se esperaba. Individualmente, Güler, bueno, ese partido contra el Bayern jugó un partidazo, marcó dos golazos. Entonces Bueno, ahí va a estar que bonita la también, pelea por también gracias a ese, Neuer, ¿no? También gracias a Neuer, pero bueno. ahí Ahí, va a pero estar aprovechó, pero los bonito. aprovechó. Hay otros que no los aprovechan. Hay otros que no los aprovechan. Sí. Eso es Y importante hay también que ver, decirlo. bueno, ahí, ojo, hay que ver también esa pelea de puesto entre Valverde y Tchouaméni. De repente también Bernardo Silva podría, por la edad, también podría caer en esa rotación también podríamos ver a Tchouaméni y Valverde jugando juntos. Hay que ver también cómo está esa relación esa relación entre ellos después de los problemas de la pasada temporada, porque no quiero especular, pero creo que por cómo sucedieron las cosas, creo que Valverde pareciera no tener este carácter como rencoroso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tiene que Sí, entrar el carácter de Mourinho como técnico y poner a cada uno en su sitio.
y Sí, dejar igual, problemas personales igual. aparte. Igual a veces no nos sorprende, por ejemplo, en partidos grandes en los cuales Mourinho le da tanta importancia a la transición de defensa, a la transición ofensiva, que más bien sea una especie de combinación de los dos, porque pues para una transición ofensiva la capacidad física de Valverde con su velocidad, con su tiro lejano, es envidiable. Entonces eso es algo que Mourinho también seguro sabrá sacarle punta en su momento cuando lo necesite en partidos claves, cuartos de final, semifinales, en la Liga de Campeones, Copa del Rey o también los clásicos, cosas por el estilo. Pero bueno, ese es el mediocampo del Real Madrid. Lo que Si hay tuviese... actualmente, ya luego hablaremos de posibles incorporaciones que puedan venir, Ah, pero por no, no, ahora, no, pero ya tú estás pero hablando de grandes ligas y se unen ciertos ex balones de oro que provienen de un equipo inglés. Yo no voy a hablar bueno, ya de son rumores, lucubraciones, pero pero ya luego en el momento oportuno hablaremos de esas cosas que están pendientes. Pero ok. por ahora, con lo que hay en la mitad del campo, eso que está ahí es lo que yo veo más factible. Y el ataque, bueno, por ahí también hay rumores de que Vinicius, una posible salida de Vinicius, la verdad no lo tengo muy claro, pero de lo de Diomandé sí ya está hecho, la verdad. Entonces creo que lo que estamos viendo aquí por los momentos sería lo ideal y lo que yo creería que utilizaría José en su 11. Mbappé de Vini- 9, Vi- Vinicius por la Vinicius por la izquierda y izquierda, Diomandé por la Diomandé por la derecha. derecha y Mbappé de 9. Claro, Vinicius es un fantástico extremo izquierdo que cuando quiere tiene una capacidad de asistir y la verdad es que dejando los egos de lado está bien interesante ser el que aporta profundidad desde la izquierda, el que abre la cancha desde la izquierda, el que genera habilitaciones desde la izquierda. Pero bueno, no vamos a entrar todavía en ese tema de egos y manejo de vestuario. Ahorita estamos hablando meramente de lo táctico. Diomandé por la derecha sí te puedo hablar mucho de él porque me ha hecho sufrir a mí en la Bundesliga con el Bayern. Obviamente mucha gente lo vio en el Mundial con Costa de Marfil. Yo lo conocía ya del Leipzig. Yo no lo había visto antes cuando estuvo en la Liga Española, pero al menos en el Leipzig su capacidad de drible a veces deja loco a los defensores con su gambeta. Entonces le permite desequilibrar. También es bastante rápido, entonces, creo que está clarísimo que va a ser el que le va a ofrecer amplitud por la derecha al Real Madrid. Y con eso Que es algo tiene... que es algo que le hace mucha falta al Real Madrid porque cosas que vimos la temporada pasada cuando a veces jugaban Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Muchas Sí, veces claro. veíamos a Rodrigo tirado también a la izquierda junto con Vinicius y había veces hasta que veíamos a los tres pegados a la izquierda, Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Porque si bien Rodrigo, hay que hablar que sí hace el trabajo que le manda el entrenador por la derecha, es un extremo izquierdo y siempre va a buscar lanzarse al lado donde se siente más cómodo. Entonces, Sí, creo que que ahorita... faltó profundidad por la derecha cuando las cosas no salían por la izquierda, cuando Vinicius no estaba en su mejor día, o incluso cuando Mbappé no estaba o en su mejor día o estaba lesionado. Creo que Sí, faltaba ese extremo derecho incisivo que creara problemas y que por algún momento le pudiera abrir un espacio en el otro extremo a Vinicius. Entonces sí, creo que ahora con igual... esta llegada, que si bien no es la prioridad de lo que más necesita el equipo, me parece un buen fichaje. Sí, aunque bueno, con su lesión, con su terrible lesión de rodilla, lamentablemente Rodrigo no va a estar disponible, creo yo, hasta marzo del año que viene. O sea, porque siempre te dicen, no, el diagnóstico se ha acelerado, que se espera que regrese en enero. Pero lesión de rodilla, mínimo un año y más. Sí. Puede que empieces a trotar y estar en condición física otra vez, pero mentalmente regresar, los duelos, irte contra un defensa y luchar, eso siempre mentalmente te toma unos meses recobrar la forma óptima. Así que yo creo que esta temporada está casi fuera, a menos que ya regrese por ahí por marzo a un buen nivel. Y solamente antes de cerrar el tema de táctica, a nivel de profundidad de plantilla, creo que pues está Gonzalo, está Hendrik arriba también. Sí. Creo que más Hendrik tanto, puede cubrir en ese extremo derecho también, ok, aunque su Brahim, posición ideal sería 9. También está Brahim, está Mastantuono también. Mastantuono no estuvo a la altura la temporada pasada, no, también es un jugador joven, no quiero dar pronóstico de que no va a cumplir con las expectativas en algún momento, pero bueno, ya con Vinicius lo vivimos cuando Vinicius llegó al Real Madrid, se tuvo que darle un tiempo de adaptación, un tiempo donde él
aprendiera cosas que todavía no dominaba y bueno, ahora vemos lo que es. Entonces creo que Mastantuono necesita irse cedido, necesita tener ese roce en primera división de España o en una primera división de élite en algún otro equipo, pero siendo siempre titular. Eh, y ya veremos que el tiempo dirá si está o no está a la altura del Real Madrid, pero creo que también es un poco pronto para juzgarlo. No, no, Ok, muy bien. no todos los días nace un Lamine Yamal que a los 16 años entra al primer equipo y ya está dando lo mejor. O sea, eso es un caso extraordinario. Pero siempre existe esa comparación entre jugador Barça-Real Madrid. O sea, el Barça tenía a Lamine Yamal, llegó Mastantuono y la gente quería que fuera la competencia de Lamine Yamal y la verdad que está Sí, todavía es una muchos expectativa escalones por irreal debajo. y poco sana para el pobre Mastantuono y en general para los fanáticos del Real Madrid generar una expectativa inadecuada nunca es sano porque le colocas mucha presión a los jugadores y últimamente se ha demostrado que los jugadores pues con menos presión les va mejor, a menos, bueno, a menos que sean de otro tipo que la presión más bien los lleva a su máximo desempeño. Entonces, que el error que podría cometer Mourinho, ya hemos hablado de su palmarés, pero yo creo que esta apuesta que hace Florentino no está exenta de riesgos, no está exenta de, bueno, lo mismo que pasó con Xavi Alonso, un entrenador prometedor, pero que fracasó en el objetivo del Real Madrid y hubo que cesarlo, hubo que despedirlo. Que el error del Mourinho, ¿cuál podría ser? Yo creo que el error que podría tener, no sé si lo llamaría error, pero creo que lo podría castigar es fallar en la tarea por la cual Florentino lo está trayendo, que es el control del vestuario. Ya lo que pasó la temporada pasada, el caso de Xavi Alonso, la verdad me pareció decepcionante como el manejo que tuvo Florentino entre esa relación entrenador-jugadores. Al, creo que faltó un apoyo de la directiva para Xavi Alonso, darle el poder, totalmente el poder del vestuario, para que el vestuario no se le saliera de control como se le salió de control. Hay muchos rumores, yo no quiero tampoco caer en lo que dice la prensa, en lo que dicen los medios, sino hablo de hechos, ¿no? Lo que hizo Vinicius cuando le hicieron ese cambio en el primer clásico de la temporada, ganando el Real Madrid al Barcelona 2-1, que el Real Madrid venía de una temporada con Ancelotti donde no le pudo ganar un partido al Barcelona, y no es que solo no pudo ganar, sino que perdió 3-0, 4-0. O sea, fueron partidos difíciles de ver para el aficionado madridista. Y ya llega Xavi Alonso, primera temporada, está ganando el clásico 2-1. Minuto 70 saca a Vinicius porque al final el entrenador es el que decide, sabe qué es lo oportuno, qué tiene que hacer, qué tengo que cambiar para mantener esta victoria. Y la actitud de Vinicius al salir fue lamentable. Y creo que eso fue un punto de inflexión en la relación. Creo que los jugadores vieron una debilidad en Xavi Alonso en ese momento. Hay otros jugadores que también, como Valverde, que fue suplente en un partido y Xavi Alonso lo mandó a calentar en un partido de Champions. Y él dijo que no iba a calentar porque no quería entrar como suplente, que son actitudes que creo que con José Mourinho no van a pasar como pasaron con Xavi Alonso, es decir, que no van a pasar por debajo de la mesa. Creo que el carácter y la espalda de José Mourinho y también Florentino tiene que estar claro a lo que está trayendo, ¿no? Sí, claramente el mayor riesgo puede ser que ese exceso de mano dura sea contraproducente, porque conociendo a Mourinho lo más probable es que él diga, bueno, si alguien se pone rebelde, va al banco y ya, no va a haber ni un minuto más conmigo, porque eso es lo que puede hacer Mourinho al final. Y si tiene el respaldo de Florentino, eso pudiera suceder, pero el error pudiera ser subestimar la influencia que tiene uno u otro jugador y entonces de repente que alguien se le revele, lo ponga a la banca y luego esa persona empiece a tratar de generar un mal ambiente alrededor. Es decir, es un riesgo porque al final su mejor herramienta es su mayor riesgo. Es decir, la disciplina de Mourinho es Sí, la mejor herramienta que tiene. Es una apuesta. Definitivamente es una apuesta lo de Mourinho en el sentido de que si sale, sale bien. Y tienes otra vez a alguien que encarrila el vestuario del Real Madrid, que ha sido hasta ahora una de sus debilidades internas, y si lo logra va a salir bien. Pero si no lo logra puede profundizar algunas divisiones, molestias, rebeldías de algunos jugadores. Yo creo que va a ser clave el apoyo de la dirección deportiva de Florentino y si sale bien es porque efectivamente
alguno que otro jugador que no esté contento ya tiene que salir o ir cedido o ser aislado, porque literalmente esas son las tácticas de Mourinho, un tipo que entiende la realidad interna de las relaciones. Cuando alguien es difícil, pues él asume el costo, toma la decisión. No sé si eso implica, bueno, si vemos que Vinicius se va, es por eso, porque eso es lo que le dijo Mourinho que hay que hacer a Florentino. Mira, no vale la pena tratar de manejar estos dos egos gigantescos. Sácame a uno de los dos y bueno, que se vaya Vinicius. Eh, Yo creo pero que Mourinho esos son rumores. yo creo que Mourinho en principio va a tratar de gestionar los egos. No creo que no quiera a Vinicius en el equipo. O sea, no No, creo. Creo claro, y que, Vinicius es que un ya, excelente que ya, futbolista, que desequilibra, que que ya mete gol, que Mourinho dribla. Mourinho no es un novato tampoco gestionando egos. Creo que lo que le pasó un poco a Xabi Alonso fue esa falta de experiencia gestionando también egos. Venía de un Bayer Leverkusen donde la mayoría de los jugadores lo admiraban como jugador a Xabi Alonso. Entonces aquí le tocó un clan de jugadores que con poco menos de lo que ha ganado Xavi, que lo que ganó Xavi en su carrera como jugador, se creen que están por encima de las cosas que dice el entrenador. Y es un acto repetitivo, te digo, porque esto que hablamos de Valverde fue una actitud que también salió a la luz, que tuvo también con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay, que en un momento le dijeron que no querían estar viendo videos largos de los errores que cometen o de las cosas que tienen que hacer, y eran las mismas quejas que tenían sobre Xabi Alonso, que muchos videos, que muchas cosas. Entonces, cuando tienes a un jugador que está en los dos ambientes y en los dos ambientes está pasando la misma cosa, a ver, no, tampoco 2 más 2 son Mira, pero 4, no hay esto, que ser muy esto cambia mi inteligente para darse diagnóstico, cuenta. esto cambia mi diagnóstico de la alineación, porque esto me hace pensar entonces que si este jugador tiene estas características de este tipo, es algo que no le gusta a Mourinho, entonces lo primero que va a hacer es sentarlo. Aquí yo tengo que, aquí yo planteo unos lineamientos. Si a usted le gusta, usted juega. Si a usted no le gustan, lamentablemente usted no juega, entonces quizá sea Tchouaméni el que más juegue en comparación a Valverde. Todo lo va a Y, decidir la y, actitud que tenga Valverde ahorita en esta nueva Sí, etapa de... creo que la pretemporada va a ser clave y Mourinho lo que va a hacer es analizar quién se alineó con su plan y quién no. Y a los que no se alineó, él va a analizar el costo, no quiero usar la palabra costo político, pero la palabra es costo político internamente que él tenga. Ah, mira, no se me alinearon uno, dos, tres jugadores. Bueno, ya, aislados, en la banca, van a jugar lo menos posible. Y si puedo lograr que Florentino lo saque del club, lo saca, aunque claramente con estos contratos tan jugosos que tienen los jugadores hoy en día, ninguno quiere salir del club Sí, porque son contratos muy bien remunerados. Pero yo creo que eso es lo que va a hacer Mourinho, va a entender la pretemporada, quién se alinea o no, y quien no se alinee, yo sí creo que en el pasado él se ha caracterizado por, pues, no quiero usar la palabra castigar, pero sí dejar de lado a los jugadores que no se alineen con su plan. eso que estás diciendo es clave porque esa es una de las características principales de Mourinho, la fidelidad con el proyecto de él. Y ya hemos visto lo que pasó en el Manchester United con Pogba, que Pogba no estaba alineado a lo que quería Mourinho bueno, y vivimos la guerra Pogba-Mourinho en esa etapa en el Manchester. Pogba no jugaba, Pogba era el capitán, lo había rescatado el Manchester de la Juventus después de unas temporadas magníficas que había tenido Pogba en la Juventus. Y nada, Pogba no jugaba por este mismo tema que hablamos de la fidelidad que tiene que sentir Mourinho de sus jugadores hacia su idea. Sí, importantísimo, pero bueno, esa es la apuesta peligrosa del Real Madrid. La principal virtud de Mourinho puede ser su maldición también. Sí, Antes de pasar a hablar de los fichajes que quedan, que ya han hecho bastantes y muy buenos, sí. pero hay algunos rumores por ahí. Antes de pasar de hablar de los fichajes que quedan, ¿alguna canción que recomendar? Yo me mojo primero con por una razón bien peculiar, una canción del rock. Les recomendé ahí Smashing Pumpkins, ahí rock alternativo, ahora un poco más rock progresivo. La canción Echoes de Pink Floyd es una canción que me fascina, se las recomiendo. Y aparte les voy a hablar de un uso particular que le doy, como la canción dura como unos 21 o 22 minutos. A veces cuando organizo bloques de trabajo y productividad y tengo que sacar una tarea, digo, bueno, voy a sacar esta tarea en menos de media hora, entonces tengo que sacarla mientras escucho la canción. Le doy play y espero terminarla antes de que termine la canción. Entonces la escucho con bastante frecuencia cuando quiero sacar algo rápido, pero por fuera de eso también hay que escucharla así con los audífonos,
analizarla. Es una canción fantástica, una obra de arte de Pink Floyd, de mis favoritas de esa banda, recomendada. Sí, coincido contigo, es tremenda canción. El álbum en general, Metal, es increíble, tremendo álbum, pero esa canción en específico, ahí es cuando vimos el pick de Wright y Gilmour eh, como jugaban con Brian en el teclado y Gilmour en la guitarra, cómo se compaginaban. Creo que fue el pick de esa compaginación entre ellos dos, la verdad, sí. Bueno, yo voy a recomendar algo de los Beatles, A Day in the Life, que fue una canción que estuve escuchando hoy antes de iniciar la grabación y me dio la buena vibra y la energía suficiente. Sí, Canción es una increíble canción y el álbum, bien. y es parte de un álbum también genial, considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Sí, una canción que te pone en un buen estado de ánimo. Me gusta bastante esa canción. Entonces, ya se acerca la temporada. Todavía queda espacio en la ventana de fichajes y pues se está hablando de un fichaje importante que, wow, de concretarse sería impresionante y es nada más y nada menos que el fichaje de Rodrigo. Allí, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que desde que se fue Modric y antes la anterior salida de Cross, creo que es un espacio que no se ha llenado en el Real Madrid. Porque ese perfil de mediocampista, el Real Madrid no lo ha traído desde que se fueron estos dos cracks mundial. Entonces, bien, es una posición que se necesita llenar. Me parecería un fichaje fantástico, ¿no? Hablando del presente cercano de Rodri, que lo que fue este mundial. Pero si nos vamos al presente de Rodri, perdón, de Rodri, en las últimas 2 temporadas, tal vez no es lo que los madridistas quieren escuchar de un centrocampista que está fichando. Rodri, en la temporada 24-25, jugó 8 partidos y se perdió 53 partidos por lesión. Luego la temporada siguiente regresó de la lesión, recayó otra vez y jugó 33 partidos y se perdió 28 partidos por lesión. Entonces, en 2 años se perdió 81 partidos y jugó solo 41. Y los partidos que jugó con el Manchester City, la verdad, no es nada el Rodri que vimos aquí en el Mundial. Entonces, a mí me queda la duda de lo que vimos de Rodri fue en el Mundial, parte de una orquesta que funciona perfectamente en conjunto y es un Rodri que va a poder replicar lo mismo fuera de esa orquesta. Esa es la duda que a mí me queda, no sé qué piensas tú. No, yo lo que pienso es, en primer lugar, vamos a volver a la pizarra táctica porque esto nos da una oportunidad interesante. Vamos a proyectarla. Yo lo que pienso en primer lugar es que Rodri, claramente, luego de una lesión tan grave, le costó regresar con el Manchester City, pero quién quita que un fichaje de este tipo haga que Mourinho pueda jugar a algo un poco distinto. En vez de su 4-2-1-3 de siempre, puede hacer un 4-3-3 con Rodri como pivote y acompañado de dos mediocampistas de mucho recorrido como son Valverde y Bellingham. Eh, Rodri creo que su virtud, obviamente, primero su lectura del juego, su anticipación y además tiene el físico para defender bien, que es algo que a mí me parece impresionante porque muchos lo comparan con... Te voy a dar una diferencia, ya, y bueno, aquí me voy a poner en fuego yo con mis compañeros del Bayern. Ya quisiera yo que Kimmich tenga el físico de Rodri, porque, por ejemplo, hay muchos organizadores de juego que son muy buenos también organizando juego, pero que les falta el físico que no tiene Rodri, que Rodri pues es un tipo corpulento, alto, que mide como 1,90 m, que puede ganar los duelos, que mete pierna y gana los duelos, y además es un tipo que distribuye bien. Entonces, por ejemplo, Vitinha, Kimmich, que son excelentes distribuidores de juego, no tienen ese físico para frenar un contraataque de un mediocampista fuerte, por poner un ejemplo. Entonces, allí te da un valor agregado fundamental. A mí me parece que como pivote, Rodri es de los mejores de la historia. Claro, aquí tú dirías Busquets, a mí en particular me fascina históricamente Pirlo, como pivote histórico, porque tenía una capacidad de mandar centros, de también driblar un poco, de disparar de lejos
absolutamente fenomenal. Y aquí también pudiéramos meter a Busquets, Xavi Alonso, Xavi, distintos jugadores históricos, pero creo que Rodri entra en el terreno porque distribuye bien. Claro, quizás no tiene la habilidad que, por ejemplo, tenía Pirlo, pero el valor agregado que te da en defensa es, es descomunal. Sobre todo porque tiene la lectura de juego que tenía, por ejemplo, Busquets, de anticipar, de saber llegar antes a donde tenía que estar, pero además a la hora de un duelo los gana. Entonces creo que eso es algo envidiable. No sé si lo va a lograr. Creo que cualquier equipo en el mundo, con cualquier sistema de juego que tenga, se beneficia de tener un jugador como Rodri. Entonces, vamos a ver si se logra. Si se logra, wow, ya fue la ventana de fichajes más ambiciosa que he visto en años. Bueno, obviamente, cuando llegó Cristiano también, Cristiano y Kaká llegaron el mismo año, me acuerdo, ¿no? El mismo año, sí. Pero era otro Y... presidente, estaba presidente Calderón. estaba Calderón, estaba Calderón. Pero bueno, Sí. sí, una ventana de fichajes, imagínate, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Rodri, Diomandé, todo en una ficha, todo en una ventana, y un nuevo entrenador, Mourinho. Wow, sería un gran, gran, gran plantel para aspirar a todo. Yo creo que si se concreta el fichaje de Rodri, sería acertado en traer a alguien a un puesto que te está haciendo falta desde hace 2 temporadas, no tienes cubierto. Ahora me deja un poco de dudas los problemas físicos que arrastra Rodri. De hecho, vemos que se tiene que operar de una hernia, si no es que ya se operó o está en eso. Entonces, eso es lo que a mí no me termina de convencer. O sea, salvo las comparaciones creo que no son buenas, pero creo que también hay otros jugadores por los que podría ir el Real Madrid para cubrir eso. Por ejemplo, tienes uno de la selección española también, que es Fabián Ruiz, que a mí me parece que es un jugador excelente. No es el mismo perfil exacto, pero es un jugador que también le vendría bien al Real Madrid. Entonces, creo que celebró más el que se fiche a una necesidad real que existe que el fichaje de Rodri en sí. Me parece un jugadorazo, me parece un crack, bueno, balón de oro, pero me deja un poco de duda su estado físico. Sí, que además no sé de dónde sale el rumor en el sentido de que, más allá del hecho de que se fue Pep Guardiola y quizás allí pierde un poquito los incentivos de jugar en el City, como, porque eso sí es cierto. Mucha gente que iba al City lo iba porque quería la experiencia de jugar bajo Guardiola, entonces entiendo que ya no haya tanto incentivo. O el hecho, bueno, él mismo manifestó, si no me equivoco, querer regresar a España, obviamente su país, vivir en tu país, también Sí, puede ser algo sí, atractivo, pero eh, menos en la parte creativa, o sea, creo que Silva ya cumple un poco ese rol creativo. Eh, entonces, de hecho, si tú me preguntas a mí con los fichajes que ya tienes, ya hablamos del mediocampo hace unos minutos, tienes a Bellingham, tienes a Tchouaméni, tienes a Valverde, tienes a Silva, tienes a Camavinga, eh, ¿qué tanto haría falta? Y Güler también, ¿qué tanto haría falta uno adicional? Em, pues yo creo que, claro, sí, estarías pero dependiendo demasiado del hecho es el De que Silva es perfil, el único creativo, ¿no? Y Silva es un multiuso exacto. que puedes darle varios, valga la redundancia, varios usos. Y cuando tienes ya el comandante del medio campo, por decirlo de alguna forma, es algo que necesitas. Concuerdo contigo, no tiene por qué ser únicamente Rodrigo. Hay varios que seguramente, dado las características del Madrid, tendrá la capacidad de convocar a su equipo. Ahora, si es Rodrigo, pues yo, si fuese del Madrid, estaría súper feliz de tener semejante mediocampista en mi equipo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eso, sobre todo eso, la necesidad que hay de ese perfil, porque si nombraste varios mediocampistas, pero de todos los que hay, solo Bernardo Silva, que no es, y tampoco es que es su posición donde él más le gusta, pero es el único que te da esa claridad de salida de pelota. Y bueno, no, tampoco lo hemos visto ahora en el sistema de Mourinho, en el sistema del Real Madrid, así que también es pronto para decir que sí, es la pieza que hacía falta, que hizo falta estos 2 años, no lo sabemos. En cambio, con el perfil exacto que vemos que tiene Rodri, sí podríamos decir que él sí tiene o sea, que sí es el verdadero jugador de, mira, este jugador juega para esto, para esta necesidad que tiene, que es más que lo de Bernardo, que es traer un jugador a ver si puede llenar esa necesidad porque tiene las características un poco. Creo que esa es la diferencia. Bueno,
vámonos entonces con pronósticos a ver qué, le, qué creemos que va a alcanzar el Real Madrid este año. No sé quién quiere mojarse primero, si tú o yo. Si quieres yo empiezo, si quieres yo empiezo. Mira, antes de darte mi pronóstico, quiero dejar expresamente aquí claro que el éxito o no éxito de Mourinho en el Real Madrid va a depender de la gestión de egos que pueda tener en este vestuario, si es exitosa o no es exitosa. Ya Mourinho ha gestionado egos tipo el ego de Zlatan, por ejemplo, en el Inter y antes que el Barcelona se lo llevara. Y las palabras de Zlatan con Mourinho son increíbles. O sea que creo que un jugador con un ego como el de Zlatan es un poco difícil conseguirlo. Cuando tuvo que poner mano dura, sentó a Casillas y dijo, a mí no me gusta Casillas, a mí me gusta, mi portero es Diego López. Y Casillas era el capitán del Real Madrid, el jugador, Sí, o sea, el jugador insignia del Real Madrid en ese momento, y él lo sentó. Florentino no dijo nada, se sorprendió, pero no dijo nada. sí. Hay que tener el carácter bien puesto para sentar al capitán de un equipo. Entonces, por eso te digo que ya Mourinho tiene el precedente para este tipo de situaciones y poder actuar de la mejor manera. Eh, ya una vez también, esto lo contó Di María en una entrevista que le hicieron una vez, contó cómo una vez Mourinho entró al vestuario gritándole a Cristiano Ronaldo y diciéndole que el equipo está jugando para que él hiciera goles y que él no estaba bajando a defender y no estaba jugando para el equipo. Y esta era una característica bastante particular que tenía Cristiano, no sé si la gente lo recuerda, pero Cristiano no era un jugador que participaba mucho en defensa. Luego de una madurez que tuvo el profesional, fuimos a un Cristiano Ronaldo corriendo por la banda hasta el lateral a ganar una pelota en sus últimos años en el Real Madrid. Pero fue algo que se trabajó. Y creo que si a Mbappé y a Vinicius le hace falta esta característica defensiva, creo que la persona indicada para poder inculcar eso en ellos es también Mourinho. Entonces ahora, bien, dicho esto, de que esto va a depender del éxito de Mourinho, yo creo que si Mourinho logra gestionar estos egos en su primera temporada, va a ganar la Copa del Rey. No sé si va a ganar la Liga, no sé si va a ganar la Champions, pero apuesto que gana la Copa del Rey, apuesto que gana un título y que este título sería la Copa del Rey. Y esto lo menciono porque este es el título que ha ganado Mourinho en su debut en los equipos. No en todos, pero en la mayoría de sus equipos. Cuando ha llegado y ha debutado, ha ganado la Copa Doméstica. Entonces, yo, esta es mi apuesta. yo te voy con mi predicción específica y detallada. Mira, Copa del Rey, creo que Mourinho va a ganar la Copa del Rey. Luego, hablando de copas, un entrenador de copas, Liga de Campeones. Yo creo que el Real Madrid va a llegar hasta semifinal o la final hasta que se tope con los dos equipos que lo pueden detener, que son el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Papá, una final Real Madrid-Bayern de Múnich, ¿te imaginas que la veamos? Eso sería algo increíble. Y ni aún así me tengo la confianza de que, por ejemplo, el Bayern lo puede eliminar porque Company tiene un estilo muy bueno, etcétera, pero eh, Mourinho en una doble eliminatoria o en una final defendiendo es algo impresionante. Y el PSG, pues también con Luis Enrique, que juegan un fútbol muy parecido, pudiese inventarse algo. Ahora, de resto, yo creo que ahorita con estos fichajes, este entrenador, a nivel de Copa, yo no estoy hablando todavía de Liga, y es lo que voy a decir ahora, el Real Madrid pasa a ser un claro favorito por cómo Mourinho entiende las eliminatorias, por cómo las plantea, por cómo, pues, las gana, básicamente. Ya lo vimos con el United, ya lo vimos con la Roma, ganaron la Copa Europea que les correspondía ganar y bueno, ¿qué Copa le corresponde ganar al Real Madrid? La Liga de Campeones, claramente. Eh, los únicos equipos que creo que pueden frenar eso son el PSG, el Bayern, por ahí el Arsenal, si sigue mejorando y aún así lo pongo en duda. Me queda un poco la incógnita, eso lo podemos analizar un poco en otro episodio de cómo va a ser el Liverpool ahora con nuevo entrenador, el City con nuevo entrenador, pero no los veo allí frenando el Madrid de Mourinho. Y a nivel de liga yo creo que queda segundo. Creo que queda segundo porque el Barcelona, bueno, o va a estar bastante disputado con el Barcelona. Yo creo que puede estar la diferencia en los clásicos. O sea, yo creo que ambos equipos van a dominar la liga. Flick es muy bueno con su Barcelona, etcétera. Mourinho puede plantear también, pero si los clásicos los plantea bien Mourinho y los gana, y puede haber una diferencia. Pero bueno, digámoslo así, gana Copa del Rey, llega a semifinales de Champions y queda segundo en la liga. Esa es
mi predicción. Yo voy por que gana la Copa del Rey, también creo que puede alcanzar unas semifinales de Champions y también creo que la Liga no, pues esperemos que me equivoque y gane la Liga, ¿no? Pero yo creo que el Barcelona ya tiene mucho rodaje bajo Flick, juegan muy bien al fútbol, saben a lo que juegan muy bien en los partidos de Liga, les cuesta un poco más en Champions, pero bueno, la Champions siempre es algo que le cuesta, solo al Real Al Madrid no le cuesta Barcelona. tanto. Pero no, y a los equipos en su mayoría también les cuesta un poco siempre más la Liga de Campeones. Pero sí, creo que para poder ver a Mourinho triunfar sobre el Barcelona en la liga, creo que el proyecto tiene que fluir y dejar que termine su etapa completa y ahí podríamos ver un Real Madrid alzarse con la liga por encima del Barcelona. Para esta Bueno, temporada o un poco pronto. bueno, queda pretemporada y temporada de por medio. Algunas cosas pueden cambiar, pero esas son nuestras predicciones. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Fútbol Rock and Roll, donde vamos a estar hablando de fútbol y rock, dos de las grandes pasiones del hombre. Hoy estuvimos hablando de Mourinho y si lo va a lograr o no en el Madrid, si va a quebrar al Madrid o va a ganar. Nuestra predicción es, sí, creemos que Mourinho al menos un trofeo con toda seguridad va a ganar y también lo va a hacer en los otros por su manejo de vestuario esencialmente. Ya nos veremos en el próximo episodio para seguir hablando de fútbol y rock. Saludos. Hasta luego, saludos, un like y una suscripción nos ayudan bastante. Vaya.